La repartición de dividendos ha tenido actualizaciones y modificaciones en materia tributaria. Es necesario conocerlas, aplicarlas de forma correcta, a fin de evitar multas, sanciones e intereses por parte del Servicio de Rentas Internas. En este video vamos a trabajar en una guía práctica que te garantice un trabajo efectivo, legal y eficiente. Bienvenidos. Soy Nilo Narváez, profesor en programas de maestría de impuestos, consultor en materia tributaria por más de 22 años y estoy aquí para ayudarte. Comencemos con el desarrollo de esta guía práctica. Vamos a partir de un ejercicio en el cual una empresa ha terminado su año fiscal y los accionistas se han reunido en una junta y han decidido que se repartan los dividendos. Vamos a suponer que esta empresa va a calcular el valor que tienen derecho los accionistas a recibir. Entonces, ¿usted qué normalmente suele hacer? Coge la utilidad contable, resta la participación trabajadores, resta el impuesto a la renta, resta las reservas si es que tuviese, y ese valor es el valor que tenemos derecho como accionistas a recibir. Vamos a suponer hipotéticamente que los accionistas van a recibir $204,751. ¿Ya? Vamos a suponer que tenemos 3 accionistas en esta empresa con su participación accionaria respectiva. Entonces, aquí les tenemos a los 3. Siempre le recomendamos que usted haga un cuadrito de accionistas registrando el país de residencia, importante. Entonces, en el caso del primer accionista, Joana, va a tener derecho a recibir del total del valor a distribuir un dividendo contable equivalente a $184,000. Fibeca, un dividendo de $10,000 y James Adams, un dividendo de $10,000. Hasta ahí la parte contable. Lo único que hemos hecho es, después de que los accionistas se reúnen en una junta y deciden repartir dividendos, en base al porcentaje de participación de cada accionista, hemos determinado cuál es el valor que le corresponde a cada uno recibir. Hasta ahí llega la parte contable. Es un tema que usted conoce, usted domina. Vamos ahora sí a la parte estrictamente tributaria. Tributariamente, cuando manejemos dividendos, debemos de estar muy claros en la base legal. Siempre recuerde que en materia tributaria, el hacer o no hacer un tema tributario amerita siempre la aplicación de la ley, la aplicación del reglamento. Si repartimos dividendos, en la ley tributaria tenemos varios artículos que nos explican el manejo tributario de los dividendos. En el reglamento tenemos otros artículos que acabamos de proyectar y le recomendamos siempre que usted tenga algunas circulares y resoluciones que le sería emitido respecto a la retención y al manejo tributario de los dividendos. Haciendo un resumen, tanto artículo y tanta circular y resolución del SRI, lo único que nos pide como empresa es cumplir obligaciones. Lo que usted tiene que cumplir son básicamente 4 obligaciones. La primera obligación, recuerde, cuando yo reparto dividendos, cumplo 4 obligaciones. La primera obligación, tenemos que identificar si el dividendo es gravado o el dividendo es exento para cada accionista. Número 2, nosotros necesitamos calcular el dividendo tributario o el dividendo fiscal. Este dividendo tributario, este dividendo fiscal, es una base imponible sobre la cual se aplicarán las retenciones. Número 3, vamos a hacer la retención de impuesto a la renta, es un cálculo tributario especial. Y número 4, pagamos los dividendos a los accionistas. Entonces, en resumen, recuerde siempre, cuando hay una repartición de dividendos,
cuando contablemente los accionistas han decidido repartir los dividendos, como es el caso en mención, tributariamente usted tiene que aplicar estos artículos de la ley, del reglamento, estas circulares del SRI. Estas normativas nos van a explicar de manera directa, de manera clara, 4 obligaciones que tenemos que cumplir tributariamente al repartir dividendos. Recuerde, primera obligación, identificamos si el dividendo para el accionista es ingreso gravado o es ingreso exento. Número 2, calculamos el dividendo fiscal o el dividendo tributario. Número 3, hacemos la retención del impuesto a la renta. Y número 4, generamos el pago. En la guía práctica, en el archivo que les vamos a adjuntar, cada una de estas obligaciones se encuentra debidamente desarrollada, para que usted, cuando ya aplique en el cliente, no tenga inconveniente y lo haga de forma correcta. Vamos a iniciar. A ver, entonces, recuerde usted, la primera obligación que vamos a cumplir. La primera obligación, identificamos si el dividendo contable es ingreso gravado o es ingreso exento. Vamos un poco a recordar. Los ingresos gravados, los ingresos exentos, se encuentran en la ley tributaria, en el reglamento tributario, de la siguiente manera. Vamos a tener 3 dividendos gravados y vamos a tener 5 o 6 dividendos exentos. ¿Ya? Lo único que usted tiene que hacer, básicamente sencillo, es identificar si el dividendo contable que yo estoy repartiendo es gravado para mi accionista o el dividendo contable es exento para mi accionista. Sencillito. ¿Cuándo el dividendo contable es gravado? Cuando el accionista es una persona natural residente en el Ecuador. Entonces tenemos que analizar si mi accionista es persona natural residente en Ecuador, el dividendo es gravado. El dividendo es gravado si el accionista es una empresa extranjera, que su beneficiario efectivo es una persona natural residente en Ecuador. Y número 3, el dividendo es gravado si es que la empresa que reparte los dividendos, al momento que hace su anexo a accionistas, es un anexo que se presenta en el mes de febrero, no identificó al beneficiario efectivo final de la cadena de accionistas. Entonces recuerde usted, estos 3 accionistas, estos 3 dividendos tributariamente son gravados. Dividendo para persona natural residente en Ecuador, dividendo para empresas extranjeras, por ejemplo una empresa en Colombia, una empresa en Panamá, que su beneficiario efectivo sea una persona natural residente en Ecuador. Y número 3, dividendos que nacen de la repartición de aquellas empresas que no presentaron de forma correcta el anexo de accionistas que se presenta en el SRI en el mes de febrero. Estos 3 accionistas, sus dividendos son gravados. ¿Cuándo el dividendo es exento? Todo lo contrario. El dividendo es exento cuando el accionista es una persona natural que no es residente en Ecuador. Cuando el accionista es una empresa extranjera que estando o no estando en paraíso fiscal, su beneficiario efectivo es una persona natural residente en el Ecuador. Entonces ahí el dividendo se convierte en exento. Espérenme un ratito. Ya, entonces, sencillito, ¿no? Si tenemos como accionista una empresa extranjera que está o no está en paraíso fiscal y su beneficiario efectivo no es residente en Ecuador, vamos a ponerle acá, el dividendo técnicamente se convierte en exento. El dividendo es exento cuando nace de una reinversión de utilidades. El dividendo es exento cuando una empresa que aplica la ley APP, Ley de Asociación Público-Privada, reparte dividendos. El dividendo es exento en el caso de que hemos invertido en fondos colectivos, en fideicomisos de titularización, que invierten en activos inmuebles.
Entonces, estos dividendos, recuerde, tributariamente siempre van a ser exentos de impuesto a la renta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, paso 1. Tiene que identificar si el accionista, el dividendo que está recibiendo es exento o es gravado. Ahí vamos bien. Ahora, vamos en un ejercicio práctico para que usted pueda aplicar, pueda desarrollar. Mire el ejemplo. Supongamos que mi accionista es una persona natural residente en Ecuador. Estos $184,000 sería un dividendo gravado. El accionista es una empresa residente en Ecuador, ¿no es cierto? El dividendo es exento. El accionista es una persona natural no residente en Ecuador, el dividendo es exento. Primera obligación cumplida. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a identificar en cada accionista si el dividendo es gravado o el dividendo es exento. Paso número 2. Vamos otra vez a la teoría. En el paso número 2, mucha precaución, nosotros tenemos que calcular el dividendo tributario. ¿Cómo se calcula el dividendo tributario? El dividendo tributario es una fórmula matemática de cálculo. Esta es la fórmula matemática. Entonces, lo único que usted va a hacer, sencillito, al dividendo contable le va a sumar el impuesto a la renta que pagó la empresa por el porcentaje de acciones que tiene el accionista. Vamos a nuestro ejercicio práctico. Entonces, mire, en el caso de Joana, nuestra accionista, el dividendo tributario vendría a ser $242,000. Recuerde, el dividendo contable le sumamos el impuesto a la renta que pagó la empresa por el porcentaje de acciones que tiene el accionista. ¿Ya? Algo importante, los dividendos tributarios solamente se calcula si el dividendo contable es gravado. Si el dividendo contable es exento, no aplican dividendos tributarios. ¿Ya? Paso número 3. Aplica la retención de impuesto a la renta sobre estos dividendos. La retención de impuesto a la renta en la guía práctica que le vamos a entregar se calcula en base a lo que estipula la ley, estipula el reglamento. En resumen, ¿cómo se calcula esa retención? Mire, facilito. Lo que usted va a hacer es la tarifa del impuesto a la renta de una persona natural, siempre será el 35%, le va a restar la tarifa del impuesto a la renta que aplicó la empresa en el año de las utilidades a repartir. La diferencia va a ser el porcentaje de retención de dividendos. ¿Estamos bien? Entonces siempre aplique esta fórmula. Esta fórmula matemática, recuerde, la tarifa del impuesto a la renta de persona natural menos la tarifa del impuesto a la renta de la empresa que aplicó en el año que se generan las utilidades a repartir. La diferencia es el porcentaje de retención de dividendos. Esta retención de dividendos solamente se aplica cuando el accionista tiene un dividendo gravado, cuando el accionista tiene un dividendo tributario. Hagamos el cálculo rápidamente. Mire, en el ejemplo que hemos puesto, vamos a ponerle por acá, el dividendo tributario le multiplicamos por la tarifa del impuesto, por la tarifa de la retención, por el porcentaje de la retención, y esto nos da el valor a retener. Esta retención, ojo, no aplica en el caso de que el dividendo sea exento, en el caso de que no existan dividendos tributarios. Entonces, la retención solamente aplica si el dividendo es gravado, solamente aplica si existe un dividendo tributario. Si el dividendo es exento, no aplica dividendo tributario y no aplica retención. Esa parte recuerde. Y finalmente, terminamos con la última obligación. La última obligación, recuerde, tenemos que pagar el dividendo. ¿Cómo calculamos el valor a pagar? Sencillito. Lo que usted va a hacer simplemente es, al dividendo contable le va a restar la retención del impuesto a la renta
y ese valor es el que le pagamos al accionista. En la plantilla que le entregamos, en la guía práctica que le entregamos, hacemos nuestro cálculo y a cada accionista procedemos a pagar, ¿no es cierto? En el caso de Joana, cogemos el dividendo contable, restamos la retención que aplicamos y la diferencia es el valor a pagar. En el caso del resto de accionistas, como no hay retención de impuesto a la renta sobre el dividendo, el valor a pagar sería el mismo valor del dividendo contable. Esta guía práctica para que usted pueda hacer retención de dividendos, le vamos a dejar como material de apoyo, donde usted tiene todo el material al detalle y le va a permitir hacer retenciones de manera correcta. Siempre recuerde, en materia tributaria, para retener dividendos solamente cumplimos 4 obligaciones. Con esas 4 obligaciones estamos cumpliendo con la ley, con el reglamento y estamos cumpliendo con las circulares, con las resoluciones que les sería emitido para el efecto. Aspiro que esta guía haya sido de tu ayuda. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales. Hasta la próxima.